Buenas noches a todos y todas. Para Leslie y a la red es un placer poder compartir con ustedes el conversatorio semanal. El tema de hoy, lo leo, es accidentes. Conversatorio de Leslie y a la red para la libertad, su servidor, coordinador, José Ramón Álvarez. Repito, bienvenido Marta, bienvenida Amado, bienvenido Amada. Amado, Amada. Ama- amado. Amado. Dije Amada. Y Bueno, perdóname esa. Y Pedrito Fagunde también. Y las otras personas que se van a ir incorporando en el nombre del Señor. Pero todos bienvenidos. Repito, el tema de hoy son los accidentes. ¿Quién no ha sufrido un accidente en la vida? A diario nosotros corremos el riesgo de sufrir un accidente. Si estamos en la casa, cualquier descuido nos puede ocasionar un accidente. En la cocina, utilizando los utensilios, las herramientas, cuchillo, tenedor, sartén, el- las hornillas o fogones, la nevera, toma corriente. Miren, estamos expuestos a diario a sufrir accidentes. Si manejamos un vehículo, cuando estamos manejando, cada vez que prendemos el vehículo y salimos de nuestro hogar, estamos expuestos a un accidente, sí o sí. sí, Yo ayer, Sí, claro, siempre. siempre, ¿verdad? Mira, yo ayer salí a llevar a mi esposa que iba a ir a su trabajo y como estaba lloviznando y la temperatura han bajado por acá en Miami, íbamos poco a poco y había un desvío en el camino. Y cuando menos me doy cuenta, un carro que va por la derecha, una camioneta, se movió y me estaba robando la vía. Si yo no hubiese tenido los reflejos, me hubiese dado, me hubiese golpeado por la parte derecha. Pues yo vi que él se movió, giré a la izquierda como pude y sorteé el impacto. Y mi esposa me dice, oye, todavía tienes buenos reflejos. Si no, ella no le dio chance de nada, pero Dios me protegió. Dios nos protegió de caer o incurrir en un accidente. Yo no sé si alguno de ustedes tiene un accidente rapidito que quiere compartir, un evento fortuito, pero la imagen que tenemos muestra a una muchacha que está limpiando y se tropezó y mira que está por caer y golpearse. En mi trabajo, el día de anteayer, una de las compañeras de trabajo pisó vamos a decir que la tapa o la concha de un tomate, lo pisó, se cayó y se golpeó y le dieron reposo porque realmente sufrió un accidente laboral. Y esos son imprevistos. Los accidentes son imprevistos. Si quieren, vamos a ver cómo nos define eh, o cuál es la definición de un accidente. Aquí en la lámina yo pongo cuidado por donde caminas y cuidado también en lo que haces, porque en el caminar, en el actuar, en el día a día, estamos propensos a sufrir accidentes. ¿Qué es un accidente? Se los leo. El accidente se describe como un suceso repentino e inesperado que puede ser causado involuntariamente por personas o agentes externos, que en muchos casos ocasiona daños, lesión u otras incidencias corporales y materiales y a la vez también puede ocasionar lesiones afectivas, personales, que van más allá de un aspecto físico y que van hacia un tema más del corazón, de la parte espiritual. Lo vuelvo a leer. ¿Qué es un accidente? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, los diccionarios dicen que es un suceso
que es repentino, que pasa de repente, que es inesperado porque tú no lo prevés, tú no estás al tanto de saber lo que va a acontecer. Vas manejando y no sabes cuando alguien se te presenta, se te atraviesa No sé. y entonces se surge el accidente. Ese accidente puede ser causado involuntariamente por alguna persona o por algunos agentes externos. Tenemos ejemplos diversos de accidentes. A mí no se me olvida, aquí en Miami estaban construyendo un puente al frente de la Universidad Lafayette en la Uf, calle 8 hace años. terrible. Y yo pasaba por allí todos los días a mi trabajo a las 6 de la mañana para llegar al trabajo y regresaba a las 3:30 de la tarde. Pues en uno de esos días nos llega la noticia que el puente que no había terminado de ser construido se cayó y unas cuantas personas chocaron contra el puente o el puente le cayó encima y murieron automáticamente. Personas que iban en su vehículo. Eso fue fatal y fue horrendo y fue doloroso para la familia de aquí de Miami. Fue un accidente repentino. Por supuesto, fue inducido por agentes externos. No eran personas las que provocaron el accidente, pero fue una construcción que no tenía las bases sólidas, porque el puente no tenía soporte en el medio, sino que pretendieron que en las dos distancias de una avenida de, si mal no recuerdo, 3 líneas por cada lado, no tenía soporte en el medio, no aguantó el peso y se derrumbó. Bueno, eso va a producir una catástrofe. En muchos casos va a producir daños físicos, lesiones, físicas y puede haber otra incidencia corporal. Material, y yo le añado, este es José Ramón añadiendo, de tipo afectivo. Eso lo vamos a ver más adelante. Queda claro lo que es la definición de un accidente, ¿verdad? Para todos y todas. Ahora, me gustaría compartir con ustedes una clasificación. La gente no se pone de acuerdo, de verdad no se ponen de acuerdo sobre cómo clasificar los accidentes. Pero la mayoría de las personas que trabajan con accidentes y organizaciones del tema tienen una clasificación similar, aunque con nombre distinto. Entonces, con base a esa información, me atreví a estructurar una clasificación propia de los accidentes. Podemos decir que existen varios tipos de accidentes. Entre los más comunes, fíjense que están dirigidos, en primer lugar, accidentes en el hogar. Los accidentes en el hogar son aquellos accidentes que están vinculados o referidos a las cosas que pueden pasarte dentro de tu casa o de tu apartamento o lugar de habitación. Como por ejemplo, ¿me pueden dar ustedes ejemplos de ese tipo de accidentes en el hogar? ¿Qué puede pasar en un hogar como imprevisto? ¿Qué piensan ustedes que puede pasar? Oye, hay muchas cosas que pueden pasar, por ejemplo, resbalones cuando están limpiando el piso, quemaduras al momento de estar cocinando. Ujú. Son Tocar un, los coma- un más toma- comunes. tocar un tomacorriente y que te dé un corrientazo, ¿verdad? Si estás mojado o no tienes la protección. Eh, Ese tipo de cosas puede pasar. Es más, se ha dicho que algunas personas se ponen a cargar ahora los teléfonos celulares o las laptops, Ajá. computadoras, y a veces entre los accidentes ha estado que ha explotado la batería, ocasionando lesiones a la persona que está en la cama durmiendo. Porque lo ponen a cargar y lo ponen pegado a su cama, por supuesto explota y se quema.
corren riesgo de su propia vida. O que haya un incendio, porque eso se recalienta y puede alcanzar a un incendio. Entonces, hay múltiples, gracias Pedro por la intervención, hay múltiples formas en que pueden producirse accidentes en el hogar. Esa es una de las clasificaciones. La segunda es accidentes de tránsito terrestre o accidentes aéreos. Esos accidentes de tránsito hacen referencia ¿a qué? A los choques, Bañarse. a, a los choques, a los golpes, a los arrollamientos. Casualmente, la semana pasada en Brickell, aquí en Miami también, yo perdonen que dé los ejemplos de acá, pero el semáforo estaba en rojo, había una cola de vehículos y una señora estaba con su coche, con una criatura pequeña, y no pasó para cruzar la calle, no agarró el paso peatonal, sino que quiso bordear entre carro y carro para pasar de un lado de la acera al otro extremo. Pues hubo una lamentable situación. La señora empezó a pasar al frente de un carro recolector de basura. Ese carro es un camión. El conductor nunca se dio cuenta que la persona estaba pasando y aunque estaba en rojo, él aceleró un poco para acercarse al carro que estaba al frente. Y sin darse cuenta, arrolló a la señora, pasó las ruedas por encima y por supuesto hubo un desenlace fatal. Ella murió atropellada, a Dios gracias el cochecito rodó y la criatura se salvó. Las autoridades detuvieron al chofer del camión de basura, pero todos los testigos que estaban allí dijeron, el señor no tiene la culpa porque ella no pasó por el lugar apropiado. ¿Qué pasó? Lo dejaron en libertad porque no era culpable. Él tuvo un accidente. El accidente lo provocó la persona que lamentablemente perdió su vida. Entonces, los accidentes de tránsito pueden ser choques, pueden ser atropellar a un transeúnte, a un ciclista, a un motorizado, ahora las personas que tienen patineta, que tienen scooter, como le llamemos. Nosotros que manejamos tenemos que estar ahora más alertas, porque y estamos siendo invadidos con motorizados que también se nos atraviesan y nos quitan la vía. Entonces, los accidentes de tránsito terrestre y también los accidentes aéreos es la segunda, en este caso, clasificación. La tercera clasificación son los accidentes laborales. Los accidentes laborales hacen referencia a qué? A aquellos acontecimientos que surgen dentro de un ambiente laboral, es decir, en el espacio físico donde cumplimos una función productiva. Yo le di el ejemplo que una compañera de trabajo pisó, una de las conchas o tapas de un tomate, resbaló, cayó, se fue al piso, se golpeó el brazo, se golpeó los glúteos, las piernas y tuvieron que ponerle una bota porque va a reposo. Porque fue un accidente laboral. Nadie quiere sufrir un accidente de ese tipo. Pero hemos visto que en los ambientes de trabajo muchas personas pisan aceite, resbalan y caen y tienen el riesgo de darse un golpe en la columna o en la cabeza que sea irreversible. Otra forma es que no haya seguridad en las máquinas, en las herramientas y puede recibir ¿cómo se dice? Un corrientazo, una carga eléctrica
mayor que la que el cuerpo puede soportar. Si está utilizando herramientas y las usa de manera equivocada, corre el riesgo de que alguna de esas herramientas se convierta en un arma que puede causarle una lesión en la mano o en cualquier parte del cuerpo. Si trabaja con líquidos, con ácidos, con gases, corre el riesgo de que cualquier accidente haya una fuga de gas, por ejemplo, y si hay una fuga de gas y no se controla y hay una chispa, puede haber un desenlace no deseado, una explosión. Entonces, en los ambientes laborales siempre hay que cuidar, siempre hay que hacer señalamiento de cómo eh, actuar, cómo cuidar y evitar los accidentes, pero a la vez también cómo resolver el problema si vemos que hay una situación insegura. Esos son los términos que usan en el ambiente laboral. También hay el cuarto tipo de accidente, es el de la salud, ¿verdad? El de la salud tiene que ver con nuestro cuerpo. Hay accidentes con lo que nosotros le damos al cuerpo, lo que consumimos. Puede ser producto de una operación, producto de un medicamento, de una comida que nosotros eh, equivocadamente consumimos y eso nos puede crear un accidente, nos puede crear un Una problema. alergia también. Gracias, sí, una alergia. Hay personas que son alérgicas, por ejemplo, a los mariscos. Claro. Hay personas que son alérgicas a un tipo de comida, a un tipo de verdura, a un tipo de fruta. Y si consumen eso sin darse cuenta, les va a producir una alergia y les puede también poner en peligro la misma vida. Entonces hay que cuidar la salud. Hay que cuidar que no consumamos algo que le haga mal a nuestro cuerpo, por error, por equivocación, porque que es un accidente, lo recuerdo, son situaciones extremas que vienen a nosotros sin que nosotros las busquemos. En cierta forma, por ignorancia, por error, por equivocación. Y hay una quinta categoría que estoy poniendo yo, esta la estoy añadiendo yo y me hago responsable en la clasificación de accidentes, que es el accidente comunicacional. Y ustedes allí preguntarán, oye, ¿con qué se come eso, José Ramón? ¿De qué estás hablando tú con los accidentes comunicacionales? Es muy sencillo. Bueno, no sé si ustedes, alguno tiene una idea de qué queremos significar con eso. Oye, para mí ocurre muchas veces. Ejemplo, errores de tipeo cuando estás escribiendo un mensaje en el celular o errores que aparecen, poner un nombre en vez de otro cuando escriben en el periódico. O nosotros hemos visto accidentes. ¿Tú te acuerdas aquel accidente que cometió Maduro una vez cuando estaba hablando de la multiplicación de los panes y los penes? Sí, 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 lo recordamos y eso fue, como corrió por el mundo. Aquí en Miami Eso fue un accidente brutal. Es un ejemplo de lo que estamos hablando. A veces nosotros, gracias Pedro por esa información, a veces nosotros, por accidente, decimos cosas de las cuales o las que no queremos decir. Y después decimos, oye, yo no quise decir eso. Miren, Pedro no lo puede ver porque va manejando, pero hay una imagen que estoy poniendo aquí en pantalla que quiero compartir con ustedes porque es un cómic. Pero este cómic más o menos ilustra cómo puede, entre otros ejemplos, cómo puede surgir un accidente de ese tipo. En el cómic tengo tres imágenes. La primera imagen, hay dos chicas hablando y la primera le dice, te veo preocupada. La otra
La amiga le dice, ayer me llamó Rodolfo por accidente. Es decir, se le activó el teléfono sin que Rodolfo se diera cuenta. Creo, ah, creo que tenía el móvil en el bolsillo y comencé a oír lo que decía. La otra muchacha le dice, ¿y qué decía? ¿Qué dijo? Entonces la que escuchó la conversación, que fue la que la llamaron, dijo lo siguiente. Bueno, yo escuché que dijo, me encantan tus formas y tu manera de rebrillar. Eres bonita, e inteligente. Adoro pasar las horas contigo. Te amo. Entonces, fíjense la conclusión. Creo que está con otra mujer. ¿Qué le parece? Ella recibió una llamada, ya sabe que la llamada fue por accidente, se disparó la llamada, y a mí se me disparan muchas veces las llamadas, y la persona me dice, ¿me estabas llamando? Le digo, no, se me disparó. Uno se agacha, tiene el teléfono en la parte posterior, y cuando uno se agacha, se puede activar un botón y sale la llamada. Pero en este caso, ella sabe que hubo una llamada, ella escuchó la llamada del hombre y el hombre estaba piropeando a alguien. Él dijo, me encantan tus formas, tu manera de brillar, eres bonita e inteligente y adoro pasar las horas contigo. Ella dijo, nada. Y el hombre termina, te amo. Ella dijo, nada. Este señor tiene otra mujer. Entonces ella se siente traicionada porque siente que su compañero resulta que está con otra mujer. La tercera imagen, para los que no la están viendo, dice, un día antes, para narrar lo que pasó, se muestra a Rodolfo con una tablet en la mano. Y lo que estaba diciendo Rodolfo es, me has costado una pasta, pero eres una tablet alucinante. Me encantan tus formas y tu manera de brillar. Eres bonita e inteligente y adoro pasar las horas contigo. Te amo. ¿Hablándole a quién? A la tablet. ¿Qué les parece? No estaba hablando con una mujer, no estaba piropeando a una mujer, estaba hablando con un objeto que había comprado, que lo veía apreciado, lo veía de gran valor y por lo tanto la estaba piropeando. A veces nosotros hablamos con nuestros vehículos y nos enamoramos de los vehículos y le decimos, oye, tú sí eres fiel, como que si fuera una persona, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado. Pero normalmente a veces nos encariñamos con objetos, ya y también con nuestras mascotas, y hablamos con ellos y asumimos que ellos nos entienden. Esto quiere decir que podemos tener accidentes comunicacionales. Tenemos que tener cuidado en cómo, cuando hablamos, con quién nos comunicamos, vía online o vía presencial. ¿Qué decimos? ¿Y qué no decimos? Porque podemos estar provocando y comunicando algo equivocado y se genera un accidente comunicacional de entendimiento. Nuestras acciones, cualquiera que sea, puede producir un accidente. Dicho todo lo anterior, viene la pregunta vamos a decir, del $1.000.000. ¿Qué dice la Biblia con relación a los accidentes? ¿Le interesa que pasemos a la Biblia? Vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de los accidentes? Déjenme mover aquí la pantalla para que no nos estorbe. Repito, ¿qué dice la Biblia de los accidentes? Yo pongo una imagen a la izquierda que dice, tú no eres ningún accidente, eres una persona con propósito. En Éxodo 21, el Antiguo Testamento tiene varias historias
donde muestran accidentes que ocurrieron a través de la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y los países vecinos. Recuerden que accidentes son situaciones imprevistas y no deseadas. En Éxodo 21:13, el mismo Dios está dando las leyes a Moisés y a su pueblo y le dice, si una persona está trabajando o está laborando o está en un ambiente cualquiera y mató, yo lo voy a leer textual, si mató a otra persona sin querer y yo había dispuesto que de todos modos muriera, entonces el que lo mató podrá huir y esconderse en un lugar que voy a indicar, es decir, una zona de refugio. Dios preveía que hay situaciones que se salen de nuestras manos y que dos personas trabajando por accidente pueden provocar, en este caso, la muerte. Hemos visto muchos casos donde personas salen de cacería y se dispara el arma de fuego, el rifle, la escopeta o la pistola, y sin querer sale herido una de las personas que estaba en la cacería. ¿Por qué? Porque vio que algo se estaba moviendo, pensó que era la liebre, pensó que era el conejo, pensó que era un animal y le disparó. Y resulta que estaba dándole a un compañero o a una compañera que estaba en la expedición. Bueno, la Biblia nos habla en el Antiguo. Hay otras citas, pero el tiempo no nos los permite, donde se muestra que los accidentes pueden pasar en las mejores familias. A todos nos puede pasar. Y Dios está claro que los accidentes existen. Dios permite que los accidentes existan, que pasen. Algunas personas han dicho, oye, pero Dios es malo, porque ¿cómo Dios va a permitir los accidentes? Yo siempre les he dicho que acuérdense que el hombre es el que ha creado las condiciones, ha creado objetos, armas de fuego, que permiten que mal utilizada se dé un accidente. Fíjense que la gente ha creado lo que es la reacción nuclear. Se creó la bomba atómica. Se creó toda una energía nuclear. ¿Y qué pasó en Chernobyl? Que por accidente esa planta se fugó la radiación y la gran cantidad de personas que estaban adentro murieron, los que estaban alrededor, algunos murieron y otros tienen enfermedades que pueden inclusive transmitir de generación en generación. El hombre a veces crea las máquinas para su bienestar, pero al crearlas también está creando condiciones para que surjan nuevos tipos de accidentes. No culpemos a Dios por eso. Es la vida misma quienes a veces permite que pasen las cosas. En el Salmo 46:1, a mí me encanta porque dice algo muy hermoso y dice, ¿cómo nosotros podemos actuar en medio de los accidentes? El Salmo 46:1, que ha sido uno de mis preferidos a través del tiempo, dice, y también había un canto que Pedro puede recordar, no sé si a Marta y Amado, ahora sí Amado, también había un canto que decía, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Repito, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Traduzcámoslo a este contexto. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y el auxilio cuando tenemos accidentes. Cuando tenemos problemas y dificultades, cuando las cosas no van como nosotros queremos, cuando vamos manejando y alguien nos quitó la vía y ¡pam! Ahí tenemos que ponernos en manos de Dios y decir, bueno, Dios, estamos en tus manos, ayúdame a resolver el problema.
Me estoy adelantando, pero es lo que dice el Salmo. La Biblia dice que Jehová Dios, este es un cántico y una alabanza, Jehová Dios es nuestro protector en medio de las dificultades, en medio de los accidentes. Pero el Nuevo Testamento no se queda atrás. La Biblia en el Nuevo Testamento también tiene múltiples citas al respecto. Quise quedarme con Romanos 8:28, que dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, bueno, lo leí como me lo aprendí en memoria, voy a leerlo como está aquí en Reina Valera. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme a Cristo son llamados. Este texto tenemos que explicarlo un poquito. Si me permiten, vamos a escarbar un poco en el mismo. En el original, lo que quiso decir el apóstol Pablo, quien es el autor de esta carta a los romanos, lo que quiso decir es bien sabido por todos los cristianos que cuando usted es un hijo de Dios y usted ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su cuerpo, con todas sus fuerzas, todas las cosas que ocurren en su vida, voy a darle la interpretación que dice el original en griego. El versículo está diciendo, Dios mueve, procede a mover, a acuñar, a organizar todo lo que te pasa a ti y me pasa a mí para que el resultado sea favorable. Por eso el texto en español dice, les ayudan a bien, pero no, la mejor traducción es, Dios hace que todo lo que te pasa a ti y a mí tenga un resultado positivo. Esa es una traducción más, vamos a decir que textual con el griego, con el original. ¿Qué significa eso? Ah, bueno, sigue. Es a saber a los que conforme al propósito divino son llamados. Es decir, para los cristianos, para todos nosotros, ustedes y mi persona, pueden tener la tranquilidad, pueden tener la certeza de que nada de lo que nos pasa a nosotros, lo que nos acontece, inclusive los imprevistos, las desgracias, como el caso de Job en el Antiguo Testamento, el libro de Job y lo que le pasó, la pérdida de su capital, la pérdida de sus riquezas, la pérdida de su familia, e inclusive la enfermedad que le cayó encima, todo tenía un propósito y Dios lo permitió para bendecirlo. Nosotros tenemos que buscar cuál es el propósito en medio de la situación difícil por la que pudiéramos estar pasando en algún momento determinado. ¿Me hago entender? ¿Queda claro? Nada de lo que le pasa a Amado, a Marta, a Pedro, a Mariela, a José Ramón y a ustedes que nos están viendo a través de YouTube, del canal de YouTube. Nada pasa por azar. Si somos hijos de Dios y hemos renacido y hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, tenga la plena confianza que aún las cosas más difíciles tienen un propósito y están de acuerdo al plan de Dios para mi vida. ¿Saben? La pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué quieres tú enseñarme? ¿Qué necesito yo aprender? ¿De qué debo apropiarme, Señor? Abrir mis ojos y mi entendimiento, o nuestro entendimiento, para comprender la grandeza de Dios. Porque Dios nos cuida, Dios nos protege en medio de las dificultades. Y quiero hacer un paréntesis aquí, si ustedes me lo permiten. Hace como 2 días, yo leí a un autor preparándome para esta actividad. Y hay algo que siempre he corregido y que en lo cual yo no creo porque no lo dice la Biblia. No es bíblico, no es teológico, no es palabra de Dios. El predicador estaba diciendo que a veces Dios mueve a las personas o quita a las personas
o se lleva a la persona, es decir, mueren, porque Dios decide. Es más, yo lo escuchaba cuando joven, que decía, no, murió el hijo de fulano, de sutano. ¿Y qué edad tenía? No, tenía 9 años. Y yo era común escuchar que las personas decían, bueno, Dios se lo llevó porque Dios sabía que ese muchacho iba a crecer y podía ser un ladrón, podría ser un malandro, podía ser un asesino, podía ser un violador. Eso me inquietó y me puse a escudriñar las escrituras y producto de esa investigación bíblica teológica, me doy cuenta que eso es un error de personas que no saben cómo actúa Dios. Dios no nos castiga por lo que por lo que no hemos hecho. Dios no nos castiga por un futuro que no existe. ¿Me hago entender? Dios no nos castiga por el pecado de nuestros padres. Dios no nos castiga ni nos corrige por lo que posiblemente yo voy a hacer o a decir. No. Dios juzga sobre lo que nuestro comportamiento y actuación actual. Usted pudiera decir, te está saliendo del tema. No, no me estoy saliendo del tema. Lo que estoy diciendo es que Dios tiene un propósito para nosotros en el día a día, en el paso a paso, en el trabajo, en el hogar, con nuestro cuerpo, con nuestro dinero, con nuestro trabajo y con nuestra comunicación o roce social. Creo que incluí los diferentes ámbitos donde puede haber un accidente. Lo que para nosotros es un accidente es algo que Dios ha permitido que pase para purificarnos, para limpiarnos, para corregirnos como lo hizo con Job. Y esperaría Dios que nosotros actuáramos igual que Job. Cuando dijo, Jehová dio, Jehová quitó, Dios o el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre de Jehová el Señor bendito. Cuando le cae la enfermedad, la mujer le dice, tú si eres tonto, tú si eres necio, maldice a Dios y muérete. O sea, la esposa lo está empujando a que se rebele contra Dios. Y él con sabiduría le dijo, oye, tú eres una mujer, iba a usar un término del día de hoy, porque me imagino que le dijo, no seas tonta, no seas bruta, no seas insensata. Vamos a recibir de Dios las cosas buenas, nada más. Y no vamos a permitir que pasen cosas que son tragedias, las cosas malas. Y dice la Biblia que Job en ningún momento vio el despropósito en lo que estaba pasando en su vida. Él entendió que Dios estaba allí y alguna razón, causa o motivo tenía Dios para permitir que a él le viniera esa desgracia. Tomemos el ejemplo de Job. Ahora, a partir de esto que hemos dicho, me gustaría compartir unas palabras finales que las prometimos en la invitación al conversatorio. Y es, ¿cómo podemos nosotros actuar ante una situación imponderable, no deseada o un accidente? Aquí tenemos nosotros qué hacer ante un accidente. La lámina nos muestra en la derecha 3 aspectos que debemos considerar cuando estamos al frente de un accidente. Y dice que debemos considerar la frase paz. Déjeme tomar agua porque se nos seca la garganta. ¿Qué significa la palabra paz? Son las siglas de 3, o son 3 letras de 3 palabras que comparten las personas de primeros auxilios y la comunidad que está. Ajá. Un acrónimo. Exactamente. No escucho. Sí, que decía que es un acrónimo. Ajá. Exactamente. Las 3 palabras, las 3 letras, perdón, son paz. La primera es protege. ¿Ok? Es decir, mantente seguro, ten cuidado, ten
la previsión para prevenir accidentes. Y si el accidente ocurre, protege. Protege a las personas que están involucradas en el accidente. La segunda es avisa. Es decir, llama a familiares, llama al 911, llama a la ambulancia, llama a las autoridades competentes que pueden ayudar a resolver el problema. No a quienes no llame para divulgar lo que pasó, llama a quienes pueden solucionar. Si ustedes van a la izquierda, nosotros recomendamos que lo primero que debes hacer es mantener la calma. Tú y yo somos hijos de Dios. Entonces, lo primero ante una desgracia o de un acontecimiento no deseado y no previsto, mantén la calma. Te cortaste una mano, te tropezaste y caíste. Primero, vete con pausa. Busca y revisa dónde tal vez en tu cuerpo recibiste el golpe y puedes tener una lesión. Si ves un familiar tuyo, un hijo, un nieto, el esposo, la esposa, amigo, compañero de trabajo, en la iglesia, verifica quiénes fueron lesionados, dónde radica la lesión e inmediatamente protege. Protege a esa persona. Dale espacio para que respire. Dale espacio para que se pueda revisar él y consúltale tú y dile dónde te duele, dónde te golpeaste, qué sientes. Pero no lo muevas. Las autoridades recomiendan que no te pongas a mover a la persona. Inclusive la persona siempre quiere volver a pararse y uno lo sabio es decirle, quédate allí donde estás hasta que no se vea si se puede mover por sus propios medios. Después, avisa es notificar a cualquier autoridad, llamar a la autoridad competente y obtener la atención médica si la persona no se puede mover. Si se puede mover, hay que tratar de ayudarlo para que la persona obtenga esa atención médica. Trata de identificar qué causó el accidente. A veces los accidentes llegan y uno ni cuenta se da qué lo ocasionó. Miren, yo recuerdo que hace bastantes años, fue en el 2014, yo venía, en Venezuela, yo tenía que llevar a un sobrino de la ciudad natal, de la ciudad donde yo trabajaba y vivía, que era Maracay, y tenía que llevarlo a 1 hora de carretera, de autopista, para el aeropuerto internacional. Él se venía para Estados Unidos, porque su papá lo había pedido y ya la embajada americana le había dado sus papeles. Pues yo llevo a este sobrino como a las 4 de la mañana por la autopista, lo que llamamos allá la autopista regional del centro, y saliendo de un boquerón, un túnel, veo por la vía rápida que habían unas piedras, pero grandes, muy grandes. Y como yo pude, esquivé dos y seguí adelante, pero esquivando las piedras, golpeé con una. Por supuesto, la llanta se explotó, se pichó la llanta, el neumático. Y las que andaban conmigo me decían, no te detengas, tío, no se detenga, me decía el sobrino. Y yo dije, no, yo sé que no me puedo detener. Sino que seguir rodando con la llanta espichada, rodando, hasta llegar a un lugar seguro donde había los militares que eran los protectores de la vía, de la carretera, la Guardia Nacional. Cuando llego a la Guardia Nacional, rodé más de 15 minutos. Se perdió esa llanta y el ring también quedó todo doblado. Cuando le decimos, es más, los militares no querían salir porque tenían miedo de que nosotros fuéramos una persona de peligro. Cuando le hicimos ver que éramos una familia y le echamos el cuento, ellos nos dijeron, sí, esas son personas que están en la autopista, están poniendo piedras, otros ponen vidrio, otros ponen cuestiones que pueden ocasionar un accidente, porque las personas cuando sufren el accidente frenan, caen por algún lugar,
ellos le saltan encima y les roban las pertenencias, le quitan las cadenas, los anillos, la cartera, todo lo que tengan de valor. Mire, Dios me protegió o nos protegió a las 3 personas que íbamos allí de ese accidente que pudo haber sido mortal, porque más de una pareja después supimos que había fallecido producto de esa táctica de robo en la autopista. Entonces, trate de identificar qué causó el accidente, porque muchos accidentes son causados por un agente o por una persona externa. Otra recomendación es si es un accidente en el área de trabajo o en la vía, tome fotografía de la escena para que pueda documentar lo que realmente pasó. Porque si usted no le toma fotografía al escenario, cambia de inmediato y cualquiera puede decir, no, usted fue el culpable, usted fue quien lo ocasionó. Una recomendación sana es que tome fotos, si puede, si tiene la cámara, si tiene el teléfono, y si la condición en la cual usted quedó lo permite. Si no, trate de pedir a una tercera persona que lo haga por usted y que le envíe después esa información. Otra recomendación, obtenga información de contacto de los testigos oculares. Si hay 1 a 3 personas que pueden testificar de lo que realmente ellos vieron, trate de pedirle el número telefónico o una información de contacto por si los necesitara para reclamar a un seguro, para exigir que la persona causante del accidente dé la cara. Si fue un accidente vial, trate de tomarle foto. Lo primero que yo hago es tomarle foto a la placa, a la chapa, decimos acá, del otro vehículo. Así tenemos documentado tanto el vehículo, el modelo del vehículo, como la chapa o la placa, y podemos dárselo a las autoridades competentes. Hay un punto que es el punto, debería haber sido el primero, pero igual el orden de los factores no altera el producto. Ponga la situación en manos de Dios. Ponga ese evento en manos de Dios. Cualquiera que sea el accidente, ore a Dios, cierre sus ojos o con los ojos abiertos, no hay un orden. Pídale a Dios, Dios, pongo en tus manos lo que está pasando en mi familia, lo que me está aconteciendo a mí, lo que está aconteciendo con el hermano de la iglesia, con mi vecino. Oremos si nos enteramos de un accidente que no fue propio, que es de un tercero o de una tercera. Al F y a la red para la libertad en la vertiente teológica, nosotros intercedemos los unos por los otros. Si usted tiene un problema, si sufrió un accidente, como dice la publicidad en la televisión, llámame a mí primero. El primero que debemos llamar es a nuestro Señor. A nuestro Señor. A Dios. Y decirle, oh Dios, acaba de pasarme yo me pongo en tu mano, ayúdame a resolver, porque a veces nos bloqueamos y no tenemos palabras, inclusive para hablar con la policía. Tenemos que pedirle a Dios, Dios, dame calma, dame palabra, dame sabiduría para explicar con mis propias palabras lo que realmente vi y lo que realmente pasó. Repito, si somos testigos de un tercero, decir, no callarnos y decir, no, yo no voy a decir nada para no meterme en lío, para no meterme en problemas. Es una actitud egoísta. ¿Saben? Y con esto quiero culminar. Creo que aquí viene a colación el ejemplo que dio Jesucristo sobre lo que fue la parábola de el buen samaritano. Una persona sufrió un accidente buscado, ¿verdad? Una persona, vinieron unos ladrones, lo golpearon, lo tiraron contra el piso, le quitaron todas sus pertenencias y lo dejaron tirado. Y dice Jesús que pasó. ¿Quién fue el primero que pasó? ¿Ah? Pasó por el camino. ¿Quién?
Un sacerdote. Un sacerdote, un hombre de Dios, un hijo de Dios. Vio al hombre caído y pasó por la acera del frente, lo esquivó y no se detuvo a ver qué problema tenía. A lo mejor pensó, este es un hombre que está borracho, yo mejor no me meto en lío, yo me doy a la fuga, y se fue. No quiso tener contacto físico con la persona que estaba caída. Después pasó un levita, una persona que está para interceder por las personas desde el punto de vista espiritual y en su comunión con Dios. Un vecino. Y no se dignó ver lo que estaba pasando con él. En tercer lugar pasó una persona samaritana, es decir, una persona que para los levitas y para el sacerdote era una persona impura, inculta, una persona que no tenía una comunión con el Dios del pueblo de Israel. Era una persona rechazada por los judíos, porque decían que ellos en el Antiguo Testamento, en el siglo 7 antes de Cristo, se habían apartado de la verdadera fe. Pues esa persona que supuestamente era juzgada como digno, como un miserable, porque así los trataban, no se podían ver y no podían estar en el mismo lugar. Resulta que esa persona se bajó del caballo, vio a la persona herida, le dio agua, le dio atención, lo montó lo montó en su medio de transporte, en el caballo, se lo llevó a un hotel, hablando en términos del siglo XX, una posada, y le dijo a la persona en la posada, cuídemelo, yo pago su habitación, yo pago su comida, yo pago todo lo que ustedes hagan con él. Yo tengo que seguir haciendo mi diligencia. Cuando yo regrese, yo cubro todos sus gastos. Y lo hizo. Y Jesucristo le dice a ellos, ¿quién de ustedes creen que fue y mostró su amor? Ustedes en el día de hoy díganme, ¿quién de los tres mostró el verdadero amor? Samaritano. ¿Está clarito o no? Como el agua de mi tierra, de mi pueblo. El buen samaritano. El samaritano fue la persona que realmente interpretó el accidente que había ocurrido. ¿Alguien iba a decir algo? El samaritano fue la persona que se le conmovió el corazón para ayudar a aquella persona que estaba en situación de peligro. Si él no hubiese llegado a tiempo, tal vez esa persona hubiese fallecido. Jesucristo da esto como ejemplo y dice, sean ustedes como el buen samaritano. Nos pide a nosotros que cumplamos con la S del paz, que está en la derecha, ¿verdad? Socorre, ayuda a la persona caída. No critiques. No te jactes de decir que tú eres un hombre y una mujer que buscas a Dios. Si cuando ves que alguien sufre un accidente, tú dices, eso no es problema mío, y te vas hacia un lado. No. Sé una persona que apoya, que te interesa por la persona que tiene el problema, que tiene la dificultad, que sufrió un accidente, y ves la forma en que puedes ayudar. Puedes ayudar en oración. ¿Cómo más puede ayudar? ¿O cómo más podemos ayudar a una persona que tiene un accidente? ¿Quieren intervenir? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo más podemos ayudar? Hay múltiples formas. Ponerme a la orden. Yo puedo orar por ti. Dime en qué te puedo ayudar. Si tengo el vehículo, yo te puedo llevar. Vamos a llevarte para que te vea el médico. Si no tengo el tiempo, puedo ver
y puedo poner a tu disposición parte de mis ahorros y decir, toma, yo te puedo ayudar con tantos, use su moneda local. Aquí diríamos tantos dólares para que resuelvas en el momento. Aquí tienes para los pasajes, aquí tienes para la comida, aquí tienes para que resuelvas el día de hoy, que fue lo que hizo el buen samaritano. El buen samaritano le dio de su agua, le dio de su medio de transporte y después también apostó a ayudar económicamente para que esa persona se recupere. Nosotros debemos seguir ese ejemplo. En la medida de nuestras posibilidades, ayudar con el poco dinero que Dios nos ha provisto. Si tenemos el medio de transporte y él o ella lo requiere, ofrecernos. No se nos quita nada. Y a la vez también podemos poner esa situación en manos de Dios. Pregunto, ¿alguno de ustedes quiere dar alguna opinión final al respecto de este tema? Marta, Amado, Pedro. A mí me gustaría una sola cosita. Ajá. Tú sabes que cuando hablaste de la parte de que todo lo que nos ocurre, siempre Dios tiene un propósito con ello. Claro, si amamos a Dios y somos parte de su familia, es que a veces decimos, bueno, está bien, ¿qué puedo hacer? Fue la voluntad de Dios, con amargura. Y resulta que esa no es la visión de reconocer el señorío y la soberanía de Dios. Debemos reconocer su soberanía con alegría, sabiendo de que aun cuando en ese momento parece que la cuestión no nos favorece, debemos saber que Él va a mover todas las cosas de manera tal de que resulte bien para nosotros. Perfecto, lo entendiste ¿cómo es? Claramente como el agua de mi pueblo. Eso es el mensaje. Eso es lo que dice Romanos 8:28. Dios mueve todo, endereza lo torcido. Y a veces nosotros decimos, bueno, ¿y por qué a mí, Señor? Si yo soy tu hijo, a mí no me debe ocurrir nada. Error. Estamos expuestos en este mundo a sufrir accidentes. Es un mundo de pecado, es un mundo que tiene problemas. Vivir la vida es estar expuesto a que pasen cosas imprevistas o imponderables, dicen los autores. Cuando eso llega, Pedro, gracias por tu intervención, es verdad. Dios tiene un propósito. Nosotros no lo sabemos, pero debemos ser prudentes y pedirle a Dios que nos ilumine a través de su Espíritu Santo para que comprendamos la grandeza de lo que está pasando en nuestras vidas y nos oriente y oriente a mi familia, a mis seres queridos, aún en la pérdida de un ser querido. Porque nosotros no queremos que nadie se nos vaya, pero se nos van. Cada quien se va a ir en cualquier momento, no somos eternos. Y entonces tenemos que preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué pasó esto? ¿Qué me estás enseñando?